La digestión de las grasas. Grasas de los alimentos. Las grasas más abundantes de los alimentos son, con mucho, las neutras, también conocidas como triglicéridos. Se trata de moléculas formadas por un núcleo de glicerol y tres cadenas laterales de ácidos grasos. Las grasas neutras son componentes importantes de los alimentos de origen animal y con mucho menor medida de los de origen vegetal. La alimentación habitual también incluye pequeñas cantidades de fosfolípidos, colesterol y ésteres de colesterol. Los fosfolípidos y los ésteres de colesterol contienen ácidos grasos, por lo que pueden considerarse también como grasas. Sin embargo, el colesterol es un esterol carente de ácidos grasos, aunque posea algunas de las características físicas y químicas de las grasas y además procede de estas y su metabolismo es similar. Por todo ello, desde el punto de vista alimenticio se considera que el colesterol forma parte de las grasas. La digestión de las grasas tiene lugar principalmente en el intestino. La lipasa lingual secretada por las glándulas linguales en la boca y deglutida con la saliva digiere una pequeña cantidad de triglicéridos en el estómago. Sin embargo, la cantidad digerida es inferior al 10% y en general poco importante. De hecho, la digestión de todas las grasas tiene lugar esencialmente en el intestino delgado por el siguiente mecanismo. La primera etapa en la digestión de las grasas es la emulsión por los ácidos biliares y la lectina. El primer paso para la digestión de las grasas consiste en la reducción del tamaño de los glóbulos con el fin de que las enzimas digestivas hidrosolubles puedan actuar sobre la superficie. Este proceso se conoce como la emulsión de la grasa y se inicia con la agitación dentro del estómago, que mezcla la grasa con los productos de la digestión gástrica. La emulsión tiene lugar sobre todo en el duodeno, gracias a la acción de la bilis, la secreción hepática que no contiene enzima digestiva alguna. Sin embargo, la bilis alberga grandes cantidades de sales biliares y del fosfolípido lectina. Estas dos sustancias, en especial la lectina, son extraordinariamente útiles para la emulsión de las grasas. Las regiones polares de las moléculas de las sales biliares y de la lectina son muy solubles en el agua, mientras que la mayor parte de las regiones restantes de las moléculas son muy solubles en las grasas. Así pues, las porciones liposolubles de estas secreciones hepáticas se disuelven en la capa superficial de los glóbulos grasos, en las que se proyectan las porciones polares. Estas porciones polares son solubles en los líquidos acuosos adyacentes, los que reducen en gran medida la tensión en la superficie de contacto con las grasas haciéndolas solubles. Cuando la tensión en la superficie de contacto de un glóbulo de líquido no miscible es baja, este glóbulo al agitarse puede disgregarse en numerosas partículas diminutas, con mucha mayor facilidad que si su tensión en la superficie de contacto fuera grande. Por tanto, una función importante de las sales biliares y de la lectina en la bilis, sobre todo de la lectina, consiste en hacer que los glóbulos grasos se fragmenten con facilidad con la agitación del agua en el intestino delgado. Su acción es similar a la de muchos detergentes ampliamente utilizados en la limpieza del hogar para la eliminación de la grasa. Cada vez que los diámetros de los glóbulos de la grasa se reduce de modo significativo como consecuencia de la agitación del intestino delgado, la superficie total expuesta aumenta mucho. Como el tamaño medido de las partículas de grasa emulsionada en el intestino es inferior a 1 micrómetro, el aumento de la superficie total causado por el proceso de emulsión es de hasta 1000 veces. Las lipasas son sustancias hidrosolubles que solo pueden atacar a los glóbulos de la grasa en sus superficies. Así pues, esta función detergente de las sales biliares y de la lectina es muy importante para la digestión de las grasas. Los triglicéridos son digeridos por la lipasa pancreática, la enzima más importante con mucho para la digestión de los triglicéridos es la lipasa pancreática, presente en grandes cantidades en el jugo pancreático, tanto que puede digerir en un minuto todos los triglicéridos que se encuentre. Los enterocitos del intestino delgado contiene una mínima cantidad adicional de una lipasa conocida como lipasa intestinal que no suele ser necesaria. Los productos finales de la digestión de las grasas son ácidos grasos libres.
La mayor parte de los triglicéridos de la dieta son degradados por la lipasa pancreática a ácidos grasos libres y 2 monoglicéridos. Sales biliares de las micelas que aceleran la digestión de las grasas. La hidrólisis de los triglicéridos es un proceso sumamente reversible. Por tanto, la acumulación de los monoglicéridos y de los ácidos grasos libres en la vecindad de las grasas en fase de la digestión bloquea con gran rapidez el proceso de esta última. No obstante, las sales biliares desempeñan un papel adicional de gran importancia, puesto que separan a los monoglicéridos y los ácidos grasos libres de la vecindad de los glóbulos de la grasa que están siendo digeridos. Este proceso se produce casi en el mismo momento en el que se forman y por el mecanismo siguiente. Cuando las sales biliares se encuentran en concentración en superficie en agua, tienden a formar micelas, pequeños glóbulos esféricos cilíndricos de 3 a 4 nanómetros de diámetro, constituidos por 20 a 40 moléculas de sales biliares. Estas micelas se desarrollan debido a que cada molécula de sal biliar se compone de un núcleo de esterol, muy liposoluble en su mayor parte, y un grupo polar muy hidrosoluble. Los núcleos de esterol rodean las grasas digeridas, formando un pequeño glóbulo de grasa central en la micela resultante, mientras que los grupos polares de las sales biliares proyectan hacia afuera, cubriendo la superficie micelar. Como estos grupos polares tienen carga negativa, todo el glóbulo micelar se disuelve en el agua de los líquidos digestivos y permanecen en solución estable hasta la absorción de la grasa hacia la sangre. Las micelas de las sales biliares también actúan como medio de transporte de los monoglicéridos y de los ácidos grasos libres, de que otra forma permanecieron relativamente hidrosolubles, al borde en cepillo de las células epiteliales intestinales. A continuación, los monoglicéridos y los ácidos grasos libres se absorben hacia la sangre, como se comenta luego. Al mismo tiempo, las sales biliares vuelven de inicio hacia el quimo para ser utilizadas una y otra vez como transbordadores. La digestión de los ésteres de colesterol y los fosfolípidos. La mayor parte del colesterol de los alimentos se encuentra en forma de ésteres, que son combinaciones del colesterol libre con una molécula de ácido graso. Los fosfolípidos también contienen cadenas de ácidos grasos en sus moléculas. Tanto los ésteres de colesterol como los fosfolípidos se hidrolizan por otras dos lipasas de la secreción pancreática que liberan los ácidos grasos. La hidrolasa de los ésteres de colesterol que hidrolizan al éster de colesterol y la fosfolipasa A2 que hidroliza los fosfolípidos. Las micelas de las sales biliares desempeñan el mismo papel en el transporte del colesterol libre y del resto de las porciones de las moléculas digeridas de fosfolípidos que en el caso de los monoglicéridos y de los ácidos grasos libres. De hecho, sin las micelas apenas se podría absorber el colesterol.